Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy estamos de manteles largos. Tenemos a una gran invitada, buena amiga de una estación hermana durante muchos años. Y seguramente cuando mencione su nombre y todos sus quehaceres, que no los acabaré de enumerar, ustedes van a identificar, pues, por qué nos sentimos tan contentos el día de hoy, en este jueves de cultura. Y quisiera, antes de mencionar su nombre y antes de hablar del tema y cómo se titula nuestro programa, quiero citar una frase de Gabriel García Márquez, que dice así: la cultura es el aprovechamiento social del conocimiento. Contrario a lo que algunas personas pueden pensar en esta época que estamos viviendo, la cultura es fundamental para que un pueblo pueda crecer, para que una sociedad pueda progresar. La cultura no es un libro empolvado en alguna vieja biblioteca a la que no hay que darle mayor difusión. No, la cultura, como lo dijo Gabo, hombre de izquierdas, dicho sea de paso, es el aprovechamiento social del conocimiento. Por lo tanto, sin cultura no hay realmente un saber aprovechar. Y hoy hemos titulado a nuestro programa Cultura para Crecer. Así como hay jueves que lo dedicamos a la literatura, a la historia, a la música, en fin, a la pintura, por supuesto, hoy hablemos del gran paraguas de lo que implica la cultura. Y nos acompaña una experta en el tema. Le quiero dar inmensas gracias a mi amiga y compañera Elvira García, quien durante muchos años mantuvo su programa en Radio Red. Los días domingo, yo francamente no me lo perdía, programa titulado Entre Nos. Elvira es una gran periodista, pero más allá de eso, cuando tú le preguntas a Elvira qué área de la cultura ha sido tu fuerte, son todas las áreas. Escritora de 6 libros por Random House, ya le pediré en algún momento que nos muestre algunas de las biografías que ha hecho, como la de Pita Amor, la de Gabilondo Soler, una persona inmersa en todo lo que es el gran paraguas de cultura en nuestro país. Y cuando llamé para invitarla y generosamente aceptó regalarnos este tiempo, decidimos titular el programa así como te lo he dicho: Cultura para Crecer. Y yo pues quiero primero dar las gracias a Elvira por estar presente aquí con nosotros el día de hoy. Y te quiero decir, Elvira, que bajo el título del programa de que cultura es crecer, pues yo empezaría, más allá de mi gratitud por tu presencia, pidiéndote que nos digas por qué la cultura es indispensable para el crecimiento de un individuo y el crecimiento de un pueblo. Bienvenida, Elvira. Muchas gracias, Rosita. Muchas gracias por tu invitación. Al contrario, para mí es un honor estar en tu espacio. Hemos sido colegas, compañeras por muchos años en nuestra ya hoy extinta proyecto de radio, extinto proyecto de radio en el que coincidimos. Y bueno, pues como tú sabes, yo me he dedicado a la cultura muchísimos años, más de 40, pues aquí ya para algo han de servir las canas, ¿no? Para tener, no, las canas yo supongo que significan para mí, por eso me las dejo, pues un reflejo de que han pasado los años y estos años no han pasado, se han quedado en mí como un aprendizaje, ¿sí? Entonces, es parte también del crecer y de aprender que uno tiene que ser como es en cada época. Y bueno, el tema que nos ocupa, bueno, pues es la cultura que me ocupa, que me ha ocupado toda la vida, desde que era yo muy joven, pues ha sido la cultura, todas las manifestaciones del arte que me han interesado. Básicamente, bueno, yo he escrito libros, he hecho documentales, he hecho radio por muchos años, más de
30 años, no solo en Grupo Radio Centro, yo empecé en Radio UNAM, haciendo 10 años un programa que se llamó Retrato Hablado, y después tuve la fortuna de ser invitada a Grupo Radio Centro para hacer Entre Nos, y ahí estuve pues 18 años, caray. Así que, y en ese ínter he hecho muchas otras cosas, todas relacionadas con cultura. Mi vida está rodeada de arte. Acá atrás verán ustedes algunos cuadros. Amo la pintura. Tengo muchos amigos pintores. Mis hijos, mi hija es artista, mi hija es ceramista, estudió artes visuales. En fin, yo no vivo más que inmersa en la cultura. Tengo grandes amigos músicos, vivo conciertos, voy al teatro, amigos teatreros en mi casa, está su casa, tu casa. Rosita, se reúnen creadores de todo tipo, pintores, músicos, escultores, bailarines, pero ese es mi mundo desde que era niña. ¿Por qué es importante la cultura para crecer? Mira, yo creo que sin cultura, un país es un país muerto. Y ¿qué es lo que hace que un país como México, por ejemplo, sea reconocido, respetado y admirado en el extranjero? Ciertamente no son sus políticos, ¿eh? No. En México, si tú vas a Alemania, si tú vas a Francia, si tú vas a Viena, por ejemplo, en cualquier país, España mismo, si tú vas, Estados Unidos también, ¿no? Los grandes museos respetan a México por sus grandes artistas. Claro. Artistas como Frida Kahlo, como Diego Rivera, como Siqueiros o Orozco, músicos tan grandes como Mario Lavista, que ha triunfado en Europa, en España, en donde tú quieras. Bailarines como Isaac Hernández, que triunfa hoy. Es un jovencito que se formó y que es el primer bailarín en la gran compañía de Londres, de ballet clásico de Londres. Entonces, México es un país reconocido y respetado por el arte, por la cultura. Y eso trasciende cualquier tipo de gobierno, bueno o malo. A México siempre será recordado por su arte y no por sus presidentes, por ejemplo. Claro, por supuesto. Ahora, esta frase de Gabo que utilicé, que dice Sí. que la cultura es el aprovechamiento social del conocimiento, si la desmenuzamos un poco, Elvira, es una frase Sí. muy fuerte y muy significativa, porque quiere decir que un pueblo realmente no puede aprovechar el conocimiento a nivel social, a nivel general, de todos los estratos, si no es a través de la cultura. Dinos cómo desmenuzarías tú esta frase del Gabo. Pues mira, que sí, realmente, mira, yo creo que hay muchísimas manifestaciones de cultura. A veces se ha hecho una división entre alta cultura y baja cultura, que es un absurdo. Creo que todo lo que hacemos desde el primer cacharro que hicieron nuestros ancestros, cuando crearon la primera vasija y crearon la primera lanza de obsidiana o cuchillo de obsidiana, ese ya era cultura. Esa era una forma de culturizar su entorno, y todo eso nos ha venido precediendo, lo hemos venido sumando. ¿Qué pasa hay estratos que parecieran no tener acceso a la cultura, a lo que llamamos alta cultura, pero también hay los de la alta cultura, a veces no acceden porque no quieren, porque no se quieren acercar a la cultura que generan los pueblos, por ejemplo, indígenas, ¿no? Creo que tiene que haber un intercambio, una flexibilidad como seres humanos de aprender de los pueblos originarios que tienen su propia cultura, y los pueblos originarios aprender de los que han tenido la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de ir a la escuela, tener una instrucción y poder tener una posibilidad de ir a una sala de conciertos, a una sala de teatro.
Creo que en el momento en que podamos conciliar esos dos puntos y consideremos tanto cultura como lo que la pieza artesanal que crea una mujer indígena con el telar de cintura, como un libro que crea Gabriel García Márquez como Cien años de soledad, y los dos tengan el mismo valor, estaremos realmente en el punto del aprovechamiento del que menciona Gabriel García Márquez. Elvira, Todo es cultura. sí. Ahora, para mí, la pregunta que surge aquí, ¿no? La cultura es fundamental para una sociedad. Yo estoy completamente de acuerdo contigo que tan cultura es ese tejido que hace la persona en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en muchos lugares de nuestra república, la cerámica, en fin, la cestería, todo eso. Tan importante es eso como es fomentar que nuestra gente visite los museos, como San Carlos de pintura, como el MUNAL, Museo Nacional de Arte. O sea, es importante. ¿Por qué? ¿Cómo es que una persona crece a través de la cultura? Te hago la pregunta directa. Pues mira, crece en la medida de que tiene más conocimiento, de que forma parte de una sociedad. Y que esta sociedad está compuesta por muchísima gente que en su momento ha dejado una huella para crecer, para aportar, y ha dejado una huella ya sea en libros, ya sea en música, ya sea en teatro. ¿De qué manera crece la gente en el momento que entra a un museo? Tú acabas de mencionar un hermoso museo, el Museo San Carlos. Entra a un museo sin temor, sin pensar que no va a entender lo que hay ahí. Porque este es el gran prejuicio que existe, que los museos son para gente ilustrada, gente que leyó mucho, gente que sabe varios idiomas. No, no es verdad. Fíjate que hace poco yo tuve todavía en mi programa Entre Nos, y es un ejemplo de crecimiento y de cómo la cultura también se tiene que acercar al pueblo para que ambos crezcamos. El Museo San Carlos hizo una exposición. Yo tuve de invitada a la curadora una exposición muy bella que se llama Somos Tabacalera, que ya hace poco dejó, creo que febrero o marzo todavía estaba expuesta. ¿Y de qué habla esa exposición? De la colonia tabacalera, justo donde está el Museo de San Carlos. ¿Por qué quisieron? Yo le preguntaba, me pareció bellísima la exposición, la recorrí, es enorme, una gran curaduría, una gran investigación en torno a la colonia tabacalera, sus orígenes y los orígenes mismos del edificio donde está asentado el Museo de San Carlos. ¿Qué fue antes? Fue justamente una tabacalera, una fábrica de cigarros, y todo lo que fue siendo es solamente ese edificio. Pero lo que hace esa exposición, cuando dice somos, y habla en plural, es que integra a todos los que viven ahí y vivieron en esa colonia, que en su momento, en el siglo XVII y XVIII y hasta XIX, fue una de las grandes colonias de México, pues de las grandes celebridades, de los grandes ricos de este país. Bueno, ahí en esa colonia está el edificio de la lotería, por ejemplo, uno de los edificios Art Deco emblemáticos. Ajá. Entonces, lo que yo le preguntaba a la curadora, ¿por qué hicieron esta exposición? Y me dijo, porque tenemos un problema grave. Desde que llegamos aquí, nos dimos cuenta de una cosa, que los habitantes de la colonia tabacalera pasan por enfrente del museo, pero no entran. Entonces, lo que nosotros queremos es involucrar a la gente que vive aquí en el museo. Y la manera en que encontramos de involucrarlos fue que visitaron a muchos, no sé cuántos, de los habitantes, sobre todo los más antiguos de la colonia tabacalera, muchos de los cuales trabajaron en la cigarrera. Digo, ya ahorita son unos ancianos, algunos son hijos de esos ancianos, Claro. Y aportaron fotografías de su familia, de cuando trabajaban en la tabacalera, que después se convirtió en el Museo San Carlos. ¿Y qué crees que ocurrió?
que a partir de ese momento, los habitantes de la colonia empezaron a ir al museo. Primero para verse retratados ahí, porque sabían que estaba su abuelo, su tío, ellos mismos, o su calle. Entonces, este es un gran ejemplo de cómo la cultura nutre y cómo hay una retroalimentación necesaria que a mí me parece loable esa tarea, que dejemos de ver a los museos, cómo dejar de ver a los museos como grandes recintos a los que solo pueden entrar los ilustres y los importantes y los que han leído muchos libros. No, si queremos avanzar como sociedad, tenemos que entrar a los museos, perderle el miedo al museo, perderle el miedo a Bellas Artes, perderle el miedo a la música. La música no hay que entenderla, hay que sentirla. Sentirla, correcto. ¿No? Fíjate que, Alvira, este ejemplo que nos acabas de dar de esta persona que conoces y que... ¿No te parece precioso ejemplo? No, me parece maravilloso, me parece maravilloso. Y me hace sentir, vivir algo más. Y ese algo más es, solemos pensar que, por ejemplo, un museo donde podemos contemplar obras de grandes maestros europeos, mexicanos, etcétera, pero de siglos pasados. Y pensamos que por ser de siglos pasados, pues eso como que ya no nos toca mucho. Tenemos que tener un conocimiento para saber quién fue Velasco, el gran paisajista, o tenemos que tener un gran conocimiento para apreciar una exposición del Caravaggio, gran pintor italiano, en fin. Y no nos damos cuenta que los seres humanos somos seres humanos desde siempre. Y que el sentimiento, lo que impulsa a un pintor del siglo XVI o del siglo XIX en Italia o en México, es el sentimiento de ver su entorno y de comunicarlo. Y yo creo que esto que acabas de decir, que no hay que saber tanto, hay que sentir, yo diría que mucho, avivar ese sentimiento, yo creo que eso es lo que nos da la cultura y nos permite poder en gran parte crecer. Entonces, me encanta lo que dices, no hay que tenerle miedo, hay que ir, a lo mejor no sé ni leer ni escribir, eso es lo de nosotros, apreciar la obra de arte, llenar ¿Sí? los ojos con la... Lo que te diga. Claro, Lo que te diga a ti, no tiene, lo que te diga a ti o le diga a un indígena que va pasando por ahí de Guaraches que puede entrar, o sea, no está prohibido para nadie, no hay ningún cartelón que diga, aquí solo entran los que tienen zapatos boleados y traje y corbata. Es decir, no, aquí los museos, además son gratuitos en muchos días, por ejemplo, los domingos, ¿no? Son gratuitos. Entonces, no es el pretexto de que cuestan, pues se cae, ¿no? Así Creo es. que muchas veces se gasta en comida chatarra, en un domingo en cualquier lado, se gastan más de 300 pesos, mismos que podrían gastarse, mucho menos, en entrar a un concierto o en entrar a una exposición o ir a una obra de teatro. E insisto, no es necesario tener que tengas detrás un gran currículum de haber leído más de 1000 libros o 10 o 400. La cultura lo que te hace es ser más sensible, y tú dijiste algo muy bello. Estos pintores como Caravaggio, como Velasco y Velázquez y tantos más, Tamayo, etcétera, fueron antes que nada niños. Después, y después jóvenes, pero son seres humanos con defectos y virtudes. Y su pintura refleja los defectos, virtudes, los miedos, los avances, los retrocesos y los momentos que les tocaron vivir en su época. Porque lo que refleja el Caravaggio es también una época Claro. del mundo, ¿no? La forma de mirar el color, los claroscuros de su obra, ¿no? El que se pintaran obras religiosas siempre que eran pagadas por los mecenas, que casi siempre eran gente relacionada con la iglesia, o los mismos ministros de la iglesia, o los Medici, que fueron los grandes mecenas, ¿no?
Todo eso te está hablando de una época, claro, a lo mejor tú dices, bueno, yo ni sé, yo, ¿cómo voy a saber quiénes fueron los Medici? ¿Para qué entro a un lugar que ni siquiera sé quiénes fueron los Medici o quién fue Tiziano? ¿Cómo voy a entender eso? Es que no necesitas eso, necesitas sentir. Y si después no sabes quién es Tiziano, te sales de ahí y dices, vi un cuadro muy bello que me conmovió, ¿de quién sería? Ay, pues uno que se llamaba Tiziano. Bueno, si ya no puedes, por lo que sea, averiguar más, quédate con eso. Quédate con la Pero emoción que te provocó, aunque dudo que eso ocurra. Creo que generalmente sí, ocurre que como con los libros, empiezas a leer uno y no paras, vas a seguir leyendo, ¿no? ¿No crees? fíjate que esto que estás diciendo, Elvira, me remite un poco. Tú sabes que se ha dicho incansables veces que el que no sabe de su historia o el que no sabe de historia está condenada o condenado a repetirla. Y tú Ajá. ahorita en el ejemplo que ponías, ¿no? De que si Caravaggio en tal época o Velasco en tal otra, eh, y tú simplemente aprecias esa obra de arte y dices, qué bonito está, qué bonitos colores. Parece que es real, parece que lo puedo tocar. Es como una fotografía, sin embargo, no existía la fotografía. Así Eso es. te pone en el carril de la historia. Yo creo que eso te despierta un poco a cómo habrá sido el medio en que esta persona vivió. Yo veo un cuadro de Velasco, el gran paisajista mexicano que me encanta, y veo esas pinturas del Valle de México completamente despejado, y me pregunto cómo habrá sido el saber que a unas cuantas cuadras más allá de la catedral era campo y había maizales. Entonces eso nos mete un poco en otras ramas de la cultura, como puede ser la historia. Y si te empieza a interesar cómo habrá sido la Ciudad de México, pues no hace tanto tiempo, queridos amigos, eso te mete en la lectura y eso te va Claro. llevando a la literatura. A la historia misma. Exacto, ¿no? Entonces yo creo que así es como tenemos estos personajes que tú sabes mucho más que yo, de personas que sin haber tenido mucha base educativa al principio, se interesaron por y fueron metiéndose y metiéndose y terminaron, bueno, Germán Dehesa es un Sí, bellísimo ejemplo a quien tuve, por supuesto, claro. el gusto de conocer, de invitarlo a mi programa, de haber sido Sí, invitada en el suyo. Es una sí. persona que empezó desde abajo, literalmente, pero con el afán de curiosear la cultura y se convirtió Sí. en un emblema de cultura. Creo que la curiosidad nos tiene que mover todo el tiempo y la curiosidad te lleva siempre a hacerte preguntas y meterte en los lugares que tienes que meterte para averiguar. Fíjate que ahorita mencionas tú a Germán Dehesa y yo quiero mencionar aquí que mi programa Entre Nos tenía o tiene como objetivo, porque lo voy a retomar en otras plataformas, ya les avisaré y te avisaré, le avisaré a tu público a través tuyo, porque no pienso, yo soy una entrevistadora nata, yo soy una mujer que siempre está queriendo preguntar por todo, hasta cuando voy a la carnicería, bueno, al de la luz, si tengo una duda, me regreso y digo, oye, ¿y por qué está esto aquí? No, no, soy una preguntona incansable, ¿no? Sí, Entonces, como soy muy preguntona, mira, yo hice un libro muy bonito, digo, muy bonito porque sí creo que es bonito y porque ha sido un libro muy leído y bueno, ya está agotada la edición, pero tiene que ver con esto que tú estabas diciendo de la infancia de Germán. Este libro se llama Cuando los grandes eran chicos. Yo lo publiqué en el año 2000. Y me lo publicó Conaculta, me lo pidió Conaculta. Y yo lo hice como un libro de monólogos con 50 artistas mexicanos, pero solamente su infancia. Yo había entrevistado a todos esos artistas en mi programa que tuve hace muchos años, que se llamó Retrato Hablado, que lo hice en Radio UNAM. Entonces ahí yo tuve a Tamayo, yo tuve a Vladi, pintor también, yo tuve a bailarines como Raúl Flores Canelo, en fin, a Fernando del Paso, escritor, muchísima, tuve más de 300 personas. Cuando Conaculta me pide un libro que tenía que ver que tuviese que ver con los niños,
Entonces a mí se me ocurrió solo entresacar la parte, siempre a mis programas, en todas mis entrevistas, a mis entrevistados siempre les pregunto sobre su infancia. ¿Por qué? Porque como dijo el gran psicólogo Santiago Ramírez, infancia es destino. Y la infancia, lo que has vivido en la infancia, te va a marcar definitivamente a tu futuro. ¿Y qué hice con ese libro? Solamente convertir una entrevista en monólogo, donde todos los grandes artistas contaban cómo había sido su infancia. Y da la casualidad de que todas esas infancias, o el 90%, habían sido infancias tristes, de niños huérfanos, de niños que tuvieron que vender naranjas como le tocó a Tamayo, porque él era un huérfano de padre y madre, y se vino a la Ciudad de México con sus tíos que tenían una bodega de naranjas en la Merced, y él se dedicó a vender naranjas. Otros artistas que tuvieron, cuyos padres fueron colgados durante la Revolución, o murieron en la Revolución. Total que vivieron infancias tremendas, sin embargo, tuvieron la gran pasión y el gran interés de un día tomar un libro, de un día entrar a un museo, de un día ver una obra de teatro, y a partir de ahí, siendo pobres y todo, se dedicaron al arte porque era su vocación. Por eso digo, cuando los grandes eran chicos, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo para tu público, que no, amigos, no se limiten porque ustedes no tuvieron escolaridad o porque fueron muy pobres y sus papás no les dieron herramientas de lectura. No, eso no es. La única limitación la tenemos en la cabeza. Hay que sacarla y hay que ir a la calle y hay que conquistar y hay que buscar dónde hay un museo cerca de mi casa. Me voy en el metro, lo que sea, entro y no, aunque no entienda mucho, lo que me enriquezca, lo que te dé es suficiente. Un libro, hay libros de viejo que cuestan 5 pesos. Es decir, la cultura es accesible a todos. Yo concuerdo totalmente contigo, mi querida Elvira. Siento que tendremos que poner más énfasis en esto. ¿Qué te parece si nos vamos a un ejercicio de relajación y después retomamos el camino? Claro que sí. Efectivamente, mis queridos amigos, sin cultura no hay progreso. Y sin ese progreso, pues en un pueblo no habrá una verdadera conducta, yo llamaría ética, porque la cultura nos muestra respeto, nos muestra honestidad, nos muestra también lo que es la deshonestidad. La cultura nos da un abanico para ver cómo un pueblo se dejó llevar por sus impulsos faltos de ética o cómo un pueblo fue capaz de que la carreta tuviera esa rueda bien puesta en su eje. Yo quisiera, mi querida Elvira, para continuar, que nos muestres algunos de los libros y después retomamos, obviamente, nuestro tema, pero seguramente muchos de ellos se pueden conseguir y ojalá que a través de biografías de personas de nuestro entorno, prácticamente, como fue en su momento. De carne y hueso y con dificultades económicas como todo el mundo tiene, y ningún ser extraordinario. Es decir, se volvieron extraordinarios por lo que tú acabas de decir, porque la cultura te transforma, pero no tiene que ver con el dinero. Así es. Te muestro uno de mis libros, le muestro a tu público. Todavía tiene el plástico, espero que no haga mucho. La caricatura en trazos. Sí. Lo publiqué en 2011, me parece. Plaza y Janés, que es la editorial, pues una de las editoriales de Penguin Random House, donde yo publico desde hace muchos años. ¿Este libro de qué nos habla, Elvira? Mira, este es un libro que tiene 10 entrevistas con caricaturistas. Aquí están algunos de ellos, las caricaturas yo les pedí que uno hiciera la caricatura de otro. El prólogo me lo hizo Carlos Monsiváis, por cierto. Muy importante.
Sí, entonces está Helio Flores, Magú, Gis, Trino, Abel Quesada, que todavía tuve la oportunidad de entrevistarlo, Ríos, Naranjo, que ya han muerto también, Freire, que también ya murió, quedan vivos pues Magú, el Fisgón también está, que está vivo. En fin, son muchos caricaturistas los que hacen y hacían caricatura política, de Claro. corte crítico, digamos, Ujú. ¿no? Y son Sí. entrevistas que también pues van a su infancia y van y cuentan cómo empezaron en la caricatura. Y lo interesante, por ejemplo, en el caso de Ríos, que fue un hombre que igual vendía periódicos, que fue bolero, que trabajó en una funeraria y estando en la funeraria para distraerse mientras llegaban los clientes, porque pues no morían tantos como están muriendo hoy, desafortunadamente, en nuestro país. Y se ponía a dibujar y de pronto llegó su jefe o alguien, un cliente, y le llamaron la atención sus dibujos. Dijo, "Oye, ¿por qué haces estos dibujos? ¿Dónde los publicas?". No, en ningún lado. Ah, pues, ¿por qué no vas? Te voy a pagar. Y le empezaron a pagar por algo que era un hobby, como ese. Y aquí Correcto. está otro libro, se llama De Lunas Garapiñadas, es la biografía de Francisco Gabilondo Soler, el creador de Cricri. Ujú. Lo, Aquí ves esta fotografía, pues aunque no lo creas, no lo crean amigos, esta soy yo, hace muchos años, cuando era yo muy joven, tenía yo 20 y pico de años, y ese es Gavilón Soler en la última entrevista que dio, porque un año después falleció. Entonces, este es un libro que yo he publicado en distintas editoriales y esta es la tercera edición y siempre se ha agotado. Este se publicó en 2017, lo publicó la Fundación Francisco Gavilón Soler Cricri y fue un éxito porque tiene muchas fotografías de Cricri siendo niño, de sus abuelos, en fin, de toda la familia. Este es uno de los libros, mis libros consentidos y más exitosos, digamos, porque, pues tú sabes, Gavilón Soler Cricri es un personaje indispensable en nuestra vida. ¿Quién no ha cantado una canción de Cricri? Sí, no, por supuesto. Y de Lunas Garapiñadas se llama, ¿verdad? Sí, de Lunas Garapiñadas, Se me que antoja es la... montones porque yo considero que Cricri fue como genial. También considero Sí, que se han construido y bueno, en algún momento me gustaría entrevistarte a ti para que nos hables de Gabilondo Soler, porque a su claro, alrededor se han entretejido una enorme cantidad de leyendas, ¿no? sí, El doble sí. sentido de sus canciones, de que si lo tienen, de que si no lo tienen, de que si salió de un bar casi prostíbulo o si no fue así, en fin, creo que es una historia fascinante, se antoja mucho leerlo. Sí, cuando tú quieras, porque esta es una historia que la verdadera historia de Gavilón Soler está aquí. Sí, Efectivamente hay muchos mitos en torno a Gabilondo, en torno a sus canciones. Y bueno, aquí yo como he trabajado, yo tengo la amistad con la familia de Gavilón Soler, con los nietos ahora, conocí a su esposa todavía, ujú, conocí a sus hijos. Entonces, pues ellos me dieron los documentos de manera directa, así que pues no hay mucho, yo traté de hacer un documento fidedigno, claro, cercano y fiel a la historia de Gabilondo Soler. Cuando tú quieras lo platicamos. Este claro es que el sí. último libro que te presento hoy porque ya hay poco tiempo. Sí, Se llama Redonda Soledad, la vida de Guadalupe Amor, la vida de Pita Amor, que es la ese gran amor. poeta mexicana, de las pocas poetas en los años 40 y 50 de nuestro país. Muy ninguneada, por cierto, te digo. Aquí Sí, está un poquito hablo yo de eso, en la época en que los hombres, la poesía la hacían los hombres y muy pocas mujeres tenían espacio en el círculo poético de México. Entonces, a Pita Amor le cuesta trabajo. sí, Entonces, bueno, esta es la historia de Pita Amor, que fue más, yo digo que ella fue más famosa su vida que su obra, sí, porque como tuvo una vida un poco llena de escándalos, lo que prevaleció fue su vida escandalosa, ¿no? claro. Cuando en realidad dejó una obra poética no completa, no toda es sólida, pero sus primeros libros fueron muy, muy buenos. Así es. Cultura, cultura para crecer. Elvira, el tiempo se nos ha agotado, Te pero agradezco esta invitación.
No, yo te agradezco enormemente, es un honor para mí de verdad tenerte aquí en el programa, una persona que es pues un símbolo de la cultura en nuestro país. Yo te agradezco de todo corazón. No, la agradecida soy yo, o sea que aquí nos la vamos a pasar echándonos agradecimientos, pero para mí es un Eso es bueno honor. para la salud mental. Exacto, pero tú sabes que yo te sigo, yo te admiro, yo desde antes de que nos conociéramos físicamente, Sí, te escuchaba por la radio, porque tu programa siempre me ha parecido sensacional, tu voz, tu manera de llevar a la gente hacia la calma, hacia el crecimiento, me parece un gran aporte y ojalá que lo sigas haciendo muchos muchas años. gracias. Y bueno, amigos, pues así llegamos al final de este programa, en este Jueves de Cultura, que nos debe de invitar a la reflexión y nos debe de recordar que la cultura es asequible para todos y que si tú fomentas en tus hijos, en tus jóvenes, esa curiosidad por música, por pintura, por literatura, por el museo, estás sembrando una semilla que puede dar un árbol de espíritu fuerte que tanto necesitamos en nuestro país. Pero por hoy, amigos, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, las gracias a nuestra extraordinaria invitada Elvira García, las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo.